Buenas tardes, queridos amigos. Hoy os recomiendo El tablero de la reina, del escritor Luis Zueco. Es un verdadero delicia que nos traslada a esos primeros años de vida de la que sería una de las grandes reinas recordadas por la historia universal, Isabel la Católica. Para llevarnos hasta tal puerto, se sirve de otro grande de la historia, un juego que traspasó fronteras, ha unido a generaciones enteras y tiene un significado intrínseco con la época en la que se desarrolla la novela, el ajedrez. Como siempre, empezamos con la sinopsis. Año 1468. Castilla se encuentra en un momento crucial de su historia. Alfonso de Trastámara ha muerto en sospechosas circunstancias, y Enrique IV se alza como rey, obligando a su hermanastra Isabel, la única que podría oponerse a sus planes, a firmar la paz. Ella acepta, pues está destinada a convertirse en Isabel la Católica, y sabe que las grandes partidas no se ganan en el primer movimiento. Mientras, los asuntos de la corte mantienen al reino en vilo. El misterioso asesinato de un noble une fortuitamente a Gadea, una joven apasionada del ajedrez que esconde un oscuro pasado, y a Ruy, un cronista amante de la historia y los libros. La peligrosa carrera contrarreloj de ambos para descubrir al culpable se entrelaza con las conspiraciones y las guerras de la corte de Isabel, quien bajo su mandato supo moverse como una maestra en el tablero y transformó para siempre la figura de la reina en el ajedrez. El infante don Alfonso era hijo del segundo matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal. 2 años antes había nacido del mismo enlace su hermana Isabel, futura reina católica. Alfonso era, en el momento de su nacimiento, hermano de padre del príncipe de Asturias, Enrique, futuro Enrique IV. El nacimiento del infante llenó de alegría al reino, pues Juan II, quien sin duda comenzaba a tener serias sospechas sobre la capacidad genésica de su primogénito a causa de la desastrosa experiencia de su matrimonio con Blanca de Navarra, respiró tranquilo ante la garantía continuista que suponía el nacimiento del infante que ocupaba el segundo lugar en la línea de sucesión. El 22 de junio de 1454 moría Juan II de Castilla, y en su testamento, aparte de corroborar a su hijo primogénito Enrique como sucesor, dejaba para su segundo heredero, Alfonso, la mejor de las situaciones posibles de cara a su futuro. Alfonso se convertía en el árbitro del reino al ostentar la herencia del condestable Álvaro de Luna. De ese modo, Alfonso no solo garantizaba la continuidad del reino, sino que se convertía en administrador de la Orden de Santiago y condestable de Castilla, disponiendo de rentas y bienes para mantener casa y posición. Sin embargo, Enrique IV no cumplió ni una sola de las disposiciones paternas, sintiéndose seriamente amenazado por un pequeño al que le podría corresponder el trono en caso de que él no tuviera descendencia. El rey confinó a sus hermanos Alfonso e Isabel en la villa de Arévalo, a vivir de manera modesta y perfectamente inadecuada para su rango. Tampoco le concedería a Alfonso el Principado de Asturias, que le correspondía, ya que su tutor, el propio Marqués de Villena, que siempre jugaba 2 bandas, le hace negra traición comprometiéndose con Enrique IV para no entregárselo jamás. Pero lo que podría haber quedado en un ajuste de cuentas y un chantaje entre Juan Pacheco y el monarca se salió de sus cauces. Buena parte de los nobles buscaban la reforma de la monarquía plasmada en la llamada Sentencia de Medina del Campo, en febrero de 1465. Su no aceptación por parte del rey provocó la guerra, no sin antes producirse un acto, con prácticamente toda la nobleza del reino presente, por el que Enrique IV era derrocado y sustituido por su hermano, el príncipe heredero Alfonso. Acto conocido a lo largo de la historia como la Farsa de Ávila. Alfonso gozaba del apoyo de los más grandes linajes, así como de pueblos y ciudades. También exhibía una corte plenamente desarrollada, una sólida administración, una cancillería efervescente y unos órganos de gobierno que permiten actos tan soberanos como el de acuñar moneda o conceder títulos nobiliarios. Alfonso fallecía en Cardeñosa, Ávila, probablemente envenenado por Pacheco el 5 de julio de 1468 camino de Toledo. Con su muerte se producía el fin de la dualidad, la reconciliación política del antiguo valido con Enrique IV y supuestamente la vuelta a la paz en el reino.
Sin embargo, esto último resultará imposible, porque la heredera de Alfonso, la futura reina católica, se presentará como su continuadora. Y vengará con ello la memoria de su padre y la muerte de su hermano. Es fácil hacer una reseña cuando la novela ha sido mucho más que una gran historia. Lo que he disfrutado con esta obra es difícil de describir porque son tantas y tan variadas las emociones despertadas que elegir una selección es casi imposible. Pero aquí van las razones por las que hoy os recomiendo El tablero de la reina. Nos encontramos con dos protagonistas principales que irán y vendrán compartiendo escenario con muchos de los grandes personajes históricos del siglo XV. Gadea, una joven conversa que pierde a su familia nada más empezar y se ve obligada a escapar de un Toledo envuelto en llamas. Y Ruy, un joven cronista con fuertes convicciones que, sin pretenderlo, se ve envuelto en un asesinato de cierta repercusión. Ambos se verán unidos no solo por las circunstancias, sino por una pasión que se refleja sobre el tablero. Si yo tuviera que desdoblar mi personalidad en dos, me encantaría poder responder que son precisamente estos dos personajes. Por un lado, Gadea es una joven fuerte, que se ha hecho a sí misma por el terrible suceso de Toledo, una niña que aprendió el juego de la guerra, un juego solo para hombres, y que su abuelo no tuvo pudor en enseñarle dado que ella mostraba grandes dotes para el ajedrez. Por otro lado, Ruy es un joven amante de la historia que defiende con fiereza los valores de la verdad, el honor y la lealtad, a veces. Todo esto en un marco impresionante y que llama la atención tanto a los aficionados de la historia como a los que no lo son. Isabel la Católica es un personaje histórico reconocido en todo el mundo. Por poco de historia que se conozca, todos saben que fue una reina de Castilla que reinó desde 1474 hasta su muerte en 1504, que fue una de las reinas más poderosas de su era y que destacó por su liderazgo y determinación. Sin embargo, su vida anterior queda olvidada en las novelas de historia y es aquí donde Luis Zueco da comienzo a la historia que en su última novela. En cuanto al ajedrez, también podemos asegurar que es un juego más que conocido. Su origen sigue creando controversias y ha suscitado muchas teorías e hipótesis, pero sigue sin haber una respuesta definitiva sobre su lugar de nacimiento y su fecha de creación exactas. También hay una leyenda en la que se basa el autor donde se da origen a la reina como pieza más poderosa en el tablero de ajedrez. Se dice que cuando le llegó a la reina Isabel I de Castilla el juego del ajedrez, ésta se molestó al parecerle insultante el poco poder que tenía la pieza de la reina y exigió que esto se cambiara de inmediato. Cuando le presentaron el juego de nuevo, la figura de la reina había cambiado para convertirse en la pieza más poderosa del tablero con movimientos ilimitados en todas las direcciones. Después de todo, en 1495, Isabel era la mujer más poderosa de toda Europa, y casualmente en esa época se establecieron las nuevas reglas del ajedrez. Dicho todo esto, solo me queda hablar de la obra en sí, de su estilo y de lo que en ella he vivido. La historia es fluida, más incluso que los libros anteriores del autor. La he visto más juvenil en cuanto al trazado que se desarrolla en la misma, e incluso, escuchando al escritor en la presentación de la obra, llegué a la conclusión que sería una muy buena novela que recomendar a nuevos lectores de novela histórica, e incluso a jóvenes lectores que buscan ya algo más. Conclusión, por cierto, que corroboró el propio Luis Zueco cuando le pregunté por dicha posibilidad, ya que la mayoría de personajes son jóvenes que están buscando su lugar en el mundo con las vicisitudes propias de la época, pero que, en ocasiones, poco se alejan de las vividas hoy. Me he llevado un muy grato recuerdo tras su lectura. Es de esas que dejan pozo y que te obligan a leer una historia que se aleje lo suficiente como para no perder su esencia ni olvidarla tan pronto. Para mí ha sido una maravilla en toda regla. Espero que os haya gustado, que le deis una oportunidad y nos vemos la próxima semana. Chao.